Mi nombre es Andrea Pérez Casiano y yo les voy a hablar sobre el capítulo 14, que es la plusvalía absoluta y relativa. Quiero iniciar diciendo que es el plusvalor y, como ya sabemos, es el valor de más que el obrero aporta a su trabajo. Este capítulo inicia recordándonos que es el proceso de trabajo, que este viene siendo de carácter individual y que este proceso de trabajo existe una relación entre el hombre y la naturaleza, y que hay dos cosas importantes que integran este proceso de trabajo, que es la fuerza física y la fuerza mental. El producto ante fruto directo del productor individual no genera un producto individual, sino que éste se transforma en general, es decir, en un producto social. Al ampliarse, eh, al ampliarse el carácter cooperativo del proceso laboral mismo, se amplía necesariamente por consiguiente el concepto de trabajo productivo y de su aportador, el obrero productivo. Por otra parte, en cambio, este concepto se vuelve más restringido. La producción capitalista no solo produce mercancía, sino que ya sabemos que su esencia es generar plusvalor, y entonces, por consiguiente, el obrero no produce para sí, sino para el capitalista, y que por lo tanto ya no basta que produzca en general, sino que tiene que producir eh, plusvalor. Entonces, pues para el capitalista solo es productivo el trabajo que produce plusvalor o que sirve para la autovalorización del capital. También nos menciona el concepto del trabajador productivo, que nos dice Marx que es una relación entre actividad y efecto útil entre un trabajador y el producto del trabajo, y sino además una relación de producción específicamente social que pone en el trabajo en el trabajador la importancia de medio directo de valorización del capital. En el cuarto libro de esta obra nos dice que la economía política consideró siempre que la producción de plusvalor era la característica distintiva del trabajador productivo, y al cambiar su concepción respecto a la naturaleza del plusvalor, cambia también por consiguiente su definición del trabajador productivo. En primer momento, la producción del plusvalor absoluto y la producción del plusvalor relativo se nos presentaron como dos tipos de producción diferentes, persistentes a diferentes épocas de desarrollo del capital. Y bueno, voy a decir que en qué consiste la producción del plusvalor absoluto. Pues esta consiste simplemente, por un lado, en la prolongación de la jornada laboral más allá de los límites del tiempo del trabajo necesario para la subsistencia del propio obrero, y por otro, en la apropiación del plus trabajo por el capital. También nos dice que, que la producción del plus trabajo absoluto únicamente presupone la subsisión formal del trabajo en el capital. Bueno, y quiero explicar o quiero decirles a qué Marx le llama la subsusión formal. Y pues esto lo llama a la plena conciencia de que el proletariado tiene de estar siendo explotado a la clase dominante, por la clase dominante. Es decir, que el proletariado pues ya está consciente de que pues la clase capitalista lo está explotando. Ellos ya tienen ese conocimiento. Y bueno, por otro lado, lo que es la producción del plusvalor relativo presupone la producción del plusvalor absoluto, y por ende también en la forma general adecuada de la producción capitalista. Su finalidad es el acrecimiento del plusvalor por medio de la reducción del tiempo de trabajo necesario, independientemente de los límites de la jornada. La producción del plusvalor relativo pues supone un modo de producción específicamente capitalista, que con sus métodos, medios
y condiciones solo surge y se desenvuelven de manera espontánea sobre el fundamento de la substitución formal del trabajo en el capital. En lugar de la substitución formal, hace su entrada en escena la substitución real del trabajo en el capital. ¿Y qué quiere decir substitución real? Pues es lo contrario de substitución formal, que es la ausencia de conocimiento de que son explotados. Desde cierto punto de vista, la diferencia entre el plusvalor absoluto y el relativo parece ser enteramente ilusoria. El plusvalor relativo es absoluto, pues trae aparejada una prolongación absoluta de la jornada laboral por encima del tiempo del trabajo necesario para la existencia del obrero mismo. Y el plusvalor absoluto es relativo, puesto que pues condiciona un desarrollo de la productividad laboral que permite confiar el tiempo de trabajo necesario a una parte de la jornada laboral. Pero si tenemos en cuenta el movimiento del plusvalor, eh, esa apariencia de identidad se desvanece. Dados las fuerzas productivas del trabajo y su grado normal de intensidad, solo es posible aumentar la tasa del plusvalor por medio de la prolongación absoluta de la jornada laboral. Y por la otra parte, dados los límites de la jornada laboral, solo es posible aumentar la tasa del plusvalor por medio del cambio relativo de las magnitudes de sus componentes, que es el trabajo necesario y el plus trabajo. Lo que a su vez, si el salario no ha de descender por debajo del valor de la fuerza de trabajo, presupone un cambio en la productividad o intensidad del trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el trabajador necesita todo su tiempo para producir los medios de subsistencia imprescindibles para el sustento de sí mismo y de su prole, no le quedará ningún tiempo para trabajar gratuitamente para terceros, ¿no? Entonces esto pues obviamente no va a existir el plus trabajo, y si eso no existe, entonces obviamente tampoco existiría el capitalismo. ¿Por qué? Pues porque de eso se basa el tiempo. El plus trabajo genera plusvalía, y esa plusvalía, ¿quién se la queda? El capitalista. Entonces pues de nada serviría que existiera el capitalismo, porque los obreros trabajarían para sí mismos. Y para finalizar, la relación capitalista por los demás brota en un terreno económico que es el producto de un largo proceso de desarrollo. Y la productividad alcanzada por el trabajo en la que se funda aquella relación no es un don de la naturaleza, sino ha sido a través de la historia. Y prescindiendo de la figura más o menos desarrollada de la producción social, la productividad del trabajo queda ligada a condiciones naturales, y en su totalidad esas son reducibles a la naturaleza del hombre mismo, como raza, etc., y la naturaleza que la rodea. Las condiciones naturales exteriores se dividen desde dos puntos de vista económicos, en dos grandes clases, que una es la riqueza natural y la otra es, la riqueza natural en medios de subsistencia, y la otra es la riqueza natural en medios de trabajo. Y eso sería todo por mi parte. Capítulo 15. Cambio de magnitudes en el precio de la fuerza del plusvalor. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de los medios de subsistencia que habitualmente necesita el obrero. Otros dos factores entran en la determinación del valor alcanzado por la fuerza de trabajo. Por una parte, sus costos de desarrollo que varían con el modo de producción. Por otra parte, su diferencia entre naturaleza, según se trate de la fuerza de trabajo masculina o femenina. Damos por supuesto los siguientes puntos. 1. Que las mercancías se venden a su valor. 2. Que el precio de la fuerza de trabajo, aunque ocasionalmente suba por encima de su valor, nunca desciende por debajo del mismo. Las magnitudes relativas del plusvalor y del precio de la fuerza de trabajo están condicionadas por tres circunstancias.
1. La duración de la jornada laboral o la magnitud del trabajo en cuanto a su extensión. 2. La intensidad normal del trabajo, su magnitud en cuanto a la intensidad de manera determinada, cantidad de trabajo se gasta en un tiempo determinado. 3. Y finalmente, la fuerza productiva del trabajo con arreglo a la cual y según el grado de desarrollo alcanzado por las mismas condiciones de producción, las mismas cantidades de trabajo suministran en el mismo tiempo de cantidad mayor o menor al producto. Punto A. Magnitud de la jornada laboral e intensidad del trabajo constantes. Fuerza productiva del trabajo variable. Partiendo de este supuesto, el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor están determinados por tres leyes. Primera, la jornada de trabajo de magnitud dada se representa siempre en el mismo producto del valor, por más que varíe la productividad del trabajo y con ella la masa de productos. Segundo, el valor de la fuerza de trabajo y el plusvalor varían en sentidos opuestos. Al formular esta ley, se pasó por alto una circunstancia. Aunque el cambio de la magnitud del plusvalor o del plustrabajo ocasiona un cambio inverso a la magnitud del valor alcanzado por la fuerza de trabajo o porque el trabajo necesario de esto no se infiere ni mucho menos que varía en la misma proporción, aumenta o disminuye en la magnitud. Tercera, el aumento o disminución del plusvalor es siempre la circunstancia y nunca la causa de la disminución o el aumento correspondiente operados en el valor de la fuerza de trabajo. Cuando la jornada laboral es de magnitud constante y se representa en la magnitud constante del valor, como todo cambio de magnitud en el plusvalor corresponde un cambio de magnitud inversa en la fuerza de trabajo. Por ende, no es posible ningún cambio absoluto de magnitud en el valor de la fuerza de trabajo y en el plusvalor. Sin que varíen sus magnitudes relativas, se infiere ahora que no es posible ningún cambio de sus magnitudes relativas de valor, sin que varíe la magnitud del valor absoluta de la fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo está determinado por el valor de la cantidad determinada de medios de producción. Lo que varía con la fuerza productiva del trabajo es el valor de esos medios de subsistencia, no de su masa. La masa misma, si aumenta la fuerza productiva del trabajo, puede acrecentarse simultáneamente y en la misma proporción para el obrero y para el capitalista, sin que se opere cambio alguno en la magnitud entre el precio de la fuerza de trabajo y el plusvalor. Aunque el precio de la fuerza de trabajo se mantendría inalterado, habría aumentado por encima de su valor, pero relativamente, esto es, en comparación con el plusvalor, el valor de la fuerza de trabajo disminuiría de manera constante y se ensancharía el abismo entre la situación vital del obrero y la del capitalista. Punto B. Jornada laboral constante, fuerza productiva del trabajo constante, intensidad del trabajo variable. La jornada laboral más intensa toma cuerpo en más productos que la jornada menos intensa del mismo número de horas. Si el número de horas se mantiene igual, la jornada laboral más intensa toma cuerpo, pues, en un producto de valor más elevado. Por tanto, si el valor del dinero se mantiene igual en más dinero, su producto de valor varía al desviarse respecto al grado normal social u intensidad. El aumento del precio experimentado por la fuerza de trabajo no implica necesariamente un aumento de su precio por encima de su valor, ya sea que la magnitud del trabajo varíe en extensión o en su intensidad. A un cambio de magnitud corresponde un cambio de magnitud de su producto de valor, independientemente de la naturaleza del artículo en este valor se representa. Punto C. Fuerza productiva e intensidad del trabajo constante. Jornada laboral variable. La jornada laboral puede variar en dos sentidos. Puede abreviarse o prolongarse. Bajo las condiciones dadas, es decir, la fuerza productiva e intensidad del trabajo incambiadas, la reducción de la jornada laboral deja inalterado el valor de la fuerza de trabajo y por consiguiente el tiempo de trabajo necesario. Reduce el plusvalor y el plustrabajo. Con la magnitud absoluta de este último, decrece también su magnitud relativa, esto es, su magnitud en proporción a la magnitud del valor alcanzada por la fuerza de trabajo, que se mantiene igual, solo reduciendo el precio de la misma por debajo de su valor. Al
prolongarse la jornada laboral, el precio de la fuerza de trabajo puede caer por debajo de su valor, aunque nominalmente se mantenga inalterado o incluso suba. Punto C. Punto D. Variaciones simultáneas en duración, fuerza productiva e intensidad del trabajo. Puede variar dos factores cualquiera y uno permanecer constante, o puede variar simultáneamente los tres: fuerzas productivas decrecientes del trabajo y prolongación simultánea de la jornada laboral. Cuando hablamos aquí de la fuerza productiva del trabajo, nos referimos a los ramos del trabajo cuyos productos determinan el valor de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, pues la fuerza productiva decreciente del trabajo a consecuencia de la esterilidad creciente en el suelo y, por consiguiente, encarecimiento de los productos agrarios. En caso, pues, de que la fuerza productiva del trabajo decrezca y al mismo tiempo la jornada laboral se prolongue, la magnitud absoluta del plusvalor puede mantenerse inalterada, aunque disminuya su magnitud proporcional. Y su magnitud proporcional puede mantenerse inalterada aunque su magnitud absoluta aumente. Y si aquella prolongación es suficiente, puede aumentar una u otra magnitud. Si la jornada laboral entera se redujera a esa parte, lo cual es imposible bajo el régimen capitalista, desaparecía el plustrabajo. Cuanto más se acrecienta la fuerza productiva del trabajo, tanto más se puede reducirse la jornada laboral, y cuanto más se reduce, tanto más puede aumentar la intensidad del trabajo. Yo soy Osvaldo y les voy a hablar sobre el capítulo 16, en el cual se llama diversas fórmulas para la tasa del plusvalor. Okay. Hemos visto que la tasa de plusvalor se representa por las siguientes fórmulas, la cual es el plusvalor sobre el capital variable. Y esto también es igual al plusvalor sobre el valor de la fuerza de trabajo. Y esto todavía es igual al plus trabajo sobre el trabajo necesario. Ahora, las dos primeras fórmulas presentan como la relación de valores, lo que la tercera expone como la relación entre los tiempos en los que se producen esos valores. Estas fórmulas sustituibles entre sí si son conceptualmente rigurosas. De ahí que en la economía política clásica las encontramos en cuanto al fondo de la cosa, pero no son conscientemente elaboradas. En ella tropezamos en cambio con las siguientes fórmulas derivadas de estas, en el cual encontramos que el plus trabajo sobre la jornada laboral, y esto es igual al plus valor sobre el valor del producto, y esto también es igual al plus producto sobre el producto total. En este caso, la autovalorización alcanzado por el capital regiría esta ley falsa, el cual es el plus trabajo o el plus valor que puede ascender al 100%. El plus trabajo sería siempre necesariamente menor que la jornada laboral, o el plus valor siempre menor que el producto del valor. Pero nunca dice Marx que van a ser iguales. O sea, un ejemplo sería 100 sobre 100. Siempre uno debe ser mayor que otro. En este caso, la jornada laboral, que ya se ha objetivado en un producto de valor, es siempre una jornada laboral cuyos límites están ya propuestos, ya están dados. En este caso, el capitalista paga el valor de la fuerza de trabajo y, en cambio de ello, obtiene el derecho a disponer de la fuerza de trabajo viva. Su aprovechamiento de esta fuerza de trabajo se descompone en dos periodos. Durante esos dos periodos, el obrero no produce más que un valor, que esto es igual al valor de la fuerza de trabajo, o sea, solo un equivalente. A cambio del precio adelantado de la fuerza de trabajo, el capitalista, de esta suerte, obtiene un producto del mismo precio. Es como si hubiera adquirido en el mercado el producto terminado, en el periodo del plus trabajo. Por el contrario, el aprovechamiento de la fuerza de trabajo forma valor para el capitalista, sin que ese valor le cueste un sustituto de valor. El capital, por tanto,
No es solo la posibilidad de disponer de trabajo, como lo dice Adam Smith, es en esencia la posibilidad de disponer de trabajo impago. Todo plusvalor, cualquiera que sea la figura particular, ganancia, interés, renta, etcétera, en que posteriormente cristalice, es con arreglo a su sustancia de concentración material del tiempo de trabajo impago. El ministerio, o el misterio, mejor dicho, de la autovalorización del capital se resuelve en el hecho de que éste puede disponer de una cantidad determinada de trabajo ajeno impago. Ahora, una vez ya revisado el capítulo 14, 15 y 16, vamos a hacer un breve análisis sobre la precariedad laboral en México. Para empezar, vamos a determinar qué es la precariedad laboral. Bueno, pues esta es una situación que sufren los trabajadores caracterizados por la inestabilidad en la contratación y la vulneración de algunos derechos laborales. La precariedad laboral se relaciona a largas jornadas de trabajo sin la remuneración correspondiente o en un ambiente que afecta a la salud física o psicológica del trabajador. Esta falta de garantías incrementa la incertidumbre de continuar en el puesto de trabajo y aumenta la posibilidad de quedarse desempleado. La legislación de distintos países obliga a mantener condiciones laborales dignas, tanto para los empleados de empresas privadas como las empresas públicas. Sin embargo, la precariedad laboral afecta a miles de personas en varias regiones del planeta. También encontramos diferentes tipos de precariedad laboral. Encontramos que uno de ellos es el exceso de horas de trabajo no remuneradas. También encontramos inequidad salarial, ambientes laborales que afectan la salud, corta temporalidad de los contratos de trabajo y al igual, uno de los detalles de esto es el no registro en la seguridad social e imposibilidad de acceder a la sindicalización. Los elementos característicos del empleo en México ha llevado en los últimos años a una disminución importante en los niveles de bienestar de la sociedad, reflejado principalmente en su poder adquisitivo, como si el Estado hubiera permitido que los grandes empresarios se apoderen del mercado de trabajo, obligando a los individuos a aceptar condiciones laborales precarias, manteniendo como única opción la remuneración de un empleo en condiciones desfavorables. También encontramos una dimensión, por ejemplo, en el caso de la temporalidad, en el cual es la inseguridad de la relación laboral o falta de contrato o contratación a tiempo definido. Los factores que propician esta dimensión son las reformas a la legislación laboral tendientes y a la flexibilización, programas atípicos de empleo, abuso de la figura de contratación por tiempo definido y falta de supervisión de las autoridades laborales. Otra dimensión que encontramos es la vulnerabilidad, en el cual es la degradación de las condiciones de trabajo, tales como el empleo en las calles, condiciones insalubres y con riesgos para la seguridad física y salud. Los factores que la propician es la falta de supervisión por parte de las autoridades laborales y de salud. La siguiente es la insuficiencia salarial. Niveles salariales por debajo del mínimo necesario para tener alimentación, educación, salud y vivienda. La explicación o los factores de esto es la baja educación y capacitación, falta de creación de empleo de alto valor, agregado, al igual que ciclos de inestabilidad económica y del nivel general de precios. La desprotección laboral, el cual es la reducción de prestaciones laborales y de protección social. Los factores que lo propician es la debilidad de la protección sindical, la flexibilización laboral tendiente a reducir costos. Bien, una vez dicho todo esto, también podemos darnos cuenta de que los jóvenes son quienes más sufren en la búsqueda de un empleo de calidad. La mayoría de los empleadores no los consideran porque no tienen experiencia
y en el mejor de los casos, por necesidad o con la intención de adquirirla, terminan aceptando trabajos con bajos salarios, sin prestaciones y en muchas ocasiones sin contrato. Aunado a ello, la dificultad que es para las mujeres acceder a un trabajo digno, si se es joven y mujer, suele ser todavía más complicado. Con el índice de precariedad se puede confirmar que los estados con mayor desarrollo presentan menores niveles de precariedad, mientras que aquellos con mayores niveles de precariedad son los que tienen menor desarrollo y generalmente ubicados en el sur del país. El índice calculado para los años de estudio muestra que la mayoría de los estados mantienen su nivel de precariedad respecto a los demás. La debilidad económica del país provocada por la crisis sanitaria de este año 2020 por el coronavirus o el SARS-CoV-2 desembocará en un severo aumento de la precariedad en el mercado laboral en México. Esto lo advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. También México se caracteriza por una acentuada heterogeneidad laboral. Los trabajadores asalariados coexisten con los no asalariados, los cuales son los patrones, los que trabajan por cuenta propia y los no remunerados. La gran empresa con los microestablecimientos, los sectores más modernos de los servicios, con los vinculados a la economía de subsistencia, los empleos formales con las actividades informales. También encontramos un punto importante en el cual nos dice el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece el derecho al trabajo, a la libre elección de este y a una remuneración equitativa y satisfactoria que la garantice al trabajador y a su familia. También, y al igual una existencia conforme a la dignidad humana. Sin embargo, podemos comprender que si la precariedad laboral se generaliza en el mercado de trabajo, existe una poderosa fuerza que impide que no se incrementen los salarios, no se registren los trabajadores en la seguridad social, no se hagan contratos con mayor temporalidad, no se verifiquen la idoneidad de los sitios de trabajo y no se crezca la sindicalización. Las sociedades reconocen que un salario digno va más allá de la mera satisfacción de necesidades básicas, alimento, vestido, techo. Abogan por disminuir e incluso erradicar la precariedad laboral. Si todos los trabajadores tuvieran condiciones dignas en su empleo, habría una mayor productividad y un incremento general del bienestar y un aumento en la calidad de vida de la población.